Dios me los bendiga. Amén. Dios me los bendiga más. Amén. Padre amado, que sea tu Espíritu quien nos guíe en esta palabra. Toma control de todo. Te lo pido en el nombre de tu poderoso Hijo, Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar sobre tres conceptos que a mí en lo personal me parece que en lo que tengo de poco conocimiento y a mi entender, en poco entender, son tres conceptos que de verdad nos ayudan a tener una mejor vida como cristianos. Estos son la obediencia, la lealtad y sobre todo la fe. No puede existir uno sin lo otro. No puede haber fe sin obediencia y no puede haber lealtad sin obediencia. No puedes obedecer a alguien a quien no le eres leal, ni puedes serle leal a alguien a quien no le tienes fe, por ende no le tienes obediencia. Veamos lo que nos dice la palabra en Deuteronomio 28. ¿Me avisan cuando lo tienen? Ok, la palabra dice en el nombre de Dios, de su Hijo y del Espíritu Santo. Deuteronomio 28:1 nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice el versículo número 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esto creo que está bastante claro en lo que aquí se nos dice esto, que debemos obedecer los principios que el pastor, la pastora y todos los servidores que suben aquí al púlpito nos dicen sobre la palabra. Todos los días, todas las noches, siempre se nos dicen de que debemos obedecer, debemos diezmar, servir, bautizarnos, sobre todo acudir a la casa de Dios, orar. Esto siempre nos lleva a tener un compromiso y una vida más agradable y a vivir y a caminar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el versículo de Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que quiere decir, señores, es que nosotros tenemos que tener a Dios por encima de todas las cosas. Él debe ser lo más importante en nuestra vida y es a Él a quien nosotros debemos obedecer y tenerle la lealtad. En Juan 14:23, la palabra dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
está de más decir que los preceptos deben guardarse y darle la importancia a Dios por encima de cualquier otra cosa sobre el mundo. Aparte de que el mandamiento principal que nos dejó Dios, o mejor dicho, nos dejó Jesucristo antes de subir al cielo, fue el de llevar su palabra, el de dar a conocer sus mandamientos y hacer discípulos. Por ejemplo, en Marcos 16:15, y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Debemos evangelizar, debemos dar a conocer siempre su palabra. Si obedecemos a los principios de la palabra de Dios, pudiéramos hablar de tener una lealtad a Cristo. Porque el compromiso y el cumplimiento de su palabra es tener lealtad. Pero esto te puede ocasionar muchos problemas. ¿Por qué? Porque no se puede ser leal a dos cosas. No se le puede ser al mismo tiempo ser leal a Dios y al mundo. Volvemos a lo mismo que repetimos hace un ratito, tener obediencia y ser leal a Dios. Nuestro deseo de lealtad eterna debe provenir de nuestra necesidad de estar en una relación con Dios, quien dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por lealtad y amor a nosotros. Y obviamente también para el perdón de nuestros pecados. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que está todo consumado, quiere decir que Él pagó todas nuestras deudas. Entonces, somos salvos por su gracia. Lo que demuestra que Dios promete su amor a todas las personas, inclusive a los que viven en constante rebelión con Él. Vamos a ver Romanos 5, versículo 8. Nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay lealtad más grande que la de Dios hacia nosotros, al dar a su Hijo por la salvación y el perdón de nuestros pecados. Veamos otros puntos sobre la lealtad. Por ejemplo, Malaquías 2:10. ¿Lo tienen? No tenemos todo un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí en este pasaje el profeta Malaquías le reclama al pueblo de Israel por acontecimientos de deslealtad en aquel entonces. Y hoy no podríamos decir que no es muy diferente. La lealtad es una cualidad que es bastante rara, y esta cualidad las personas más la
La ponen de manifiesto en la manera en que actúan o reaccionan ante otros hermanos. En la manera en la que cumplen con sus compromisos. Y aún así podrían decirse que mantener fidelidad en los principios que dicta la ley de Dios, o sea, la palabra, lo que dice la Biblia. Por tanto, siendo obedientes a su palabra, nos toca serle fiel a Dios, porque Él es fiel con nosotros todo el tiempo. Y a todas las personas que están en medio nuestro, ¿por qué? Porque ya lo dijo el propio Jesucristo, amaos unos a los otros. Por lo que nosotros también debemos tener cierta fidelidad con todos y cada uno de los hermanos. ¿Por qué? Porque esos son nuestros prójimos. Y ya que todo buen testimonio, obvio, debe estar acompañado siempre de la lealtad hacia Dios. Cuando somos leales, damos más fruto. Y esto lo logramos leyendo continuamente la Biblia, que nos ayuda siempre a fortalecer nuestra lealtad con Dios. El versículo 6 del capítulo 12 de Oseas nos dice: tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Nosotros en nuestras oraciones debemos siempre dar las gracias por la infinita fidelidad y lealtad que tiene Dios hacia nosotros. Aunque tal vez en algunos momentos no seamos dignos de tanta misericordia, pero Dios igual nos las ofrece. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestro Dios es Dios grande en misericordia, es justo y es leal por siempre. Debemos siempre tener un corazón lleno de amor. Debemos tener un corazón acorde a los principios que nuestro Señor Jesucristo practicó. Como dice el Proverbio 4:23, que es el que el pastor siempre termina los cultos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces es muy importante que esos sentimientos se manifiesten, no solo para con Dios, sino también para con todos y cada uno de nuestros hermanos, nuestros prójimos, los unos con los otros. Y hablando sobre la fe, creo que, todos conocemos el versículo 1:11 de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no lo veamos. Para que la fe conduzca a la salvación, debe estar siempre centrada en el Señor Jesucristo. Veamos Efesios capítulo 3, versículo 16 al 17. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Podemos ejercer la fe en Cristo si tenemos la certeza de que Él existe, si tenemos una idea correcta de su carácter y si sabemos que estamos esforzándonos por vivir de acuerdo a su estilo de vida o a su voluntad.
Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es muy importante que esa fe sea lo suficiente como para que las cosas que uno desea ver que pasen, pasen. Si no se tiene fe, es poco probable, muy difícil que por lo menos nuestras oraciones pasen el techo. Así que en la medida de la medida de tu fe, así serán los milagros que podrás ver en tu vida. Y la fe nos lleva a la obediencia y la obediencia nos lleva a la lealtad. Así que podemos decir que este sería como el triángulo que usaban en el básquetbol. Es el triángulo de poder de nosotros, por el cual centrar nuestra vida como cristianos nos puede llevar a tener una vida más correcta y honesta. Y al final, ser un verdadero embajador de Cristo. Buenas noches, hermanos.